El título es Jesús es su modelo, que nosotros en realidad tenemos que decir Jesús es mi modelo, ¿cierto? Decíamos en la primera clase que este estudio es para mí. Entonces siempre pensémoslo en ese sentido. Dice el escritor acá que habrá veces cuando nosotros vamos a querer responder de acuerdo a nuestras propias experiencias y según nuestra propia sabiduría. Pero tal sistema nos ocasionará problemas. Nuestra pauta debería ser la siguiente: siempre ir a la Biblia por la verdad o para que el Espíritu Santo nos revele la verdad. Cuando nosotros estudiemos las Escrituras, no fundamentemos nuestras decisiones en algún caso aislado, lo que decía recién, ¿no? Sino que tratemos de ver cómo Dios obra en toda la Biblia. O sea, la Biblia se fundamenta a sí misma. Haciendo un panorama más amplio, ¿qué es lo que podríamos decir que es la Biblia? En el fondo, la Biblia son cartas escritas por diferentes personas, dirigidas a diferentes personas, escritas en diferentes épocas, en diferentes contextos, y una de las cosas más maravillosas y más difíciles de rebatir que tiene la Biblia es que a pesar de su antigüedad y todas estas diferencias que yo estoy diciendo, habla de un mismo tema. Eso es imposible incluso hacerlo hoy. Hoy que hay toda la tecnología y que si yo me pongo de acuerdo con un tipo de Estados Unidos para escribir sobre un tema, aunque no estemos mensajeando todos los días, mandando WhatsApp y demás cosas, no vamos a confluir tanto como lo hace la Biblia en todos los personajes que escribieron a lo largo de toda la historia y sin tener, como decimos, ningún medio de comunicación, diferentes clases sociales, diferentes lugares, diferentes idiomas, claro, diferentes épocas. Entonces, pensando en esta idea, tenemos ahí en la página 17 de nuestras hojitas la primera pregunta, la pregunta número 1, y tiene 4 alternativas. Vamos a tratar de responderlas entre todos. A ver, dice la pregunta así, arriba, al principio de la hoja. Para ver si hemos comprendido la idea, esta idea que estábamos hablando, de que nosotros cuando estemos buscando la voluntad de Dios, vamos a ir a la palabra de Dios, y dentro de la palabra de Dios vamos a tratar de buscar varios casos, no solamente uno, para fundamentar nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Esa es la idea. Entonces dice, para ver si se comprendió la idea, indique con una B, V corta, como le quieran decir, las afirmaciones que sean verdaderas y con una F, las que son falsas. La primera afirmación, ustedes me dicen si vamos a poner ahí verdadero o falso. La opción A dice, mi propia interpretación de mis experiencias es una manera eficaz de conocer y seguir a Dios. ¿Qué les parece? ¿Eso será verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Porque no es mi propia interpretación o las experiencias que yo he tenido una manera eficaz de conocer y seguir a Dios. Yo me estoy basando en mí mismo. Así que ahí le vamos a poner en la A, en esa pregunta número 1, tenemos que poner la F, ¿sí? De falso. Pregunta, el B, el inciso B. Dice, siempre debo evaluar mis experiencias según las verdades que se hallan en la palabra de Dios. ¿Eso será verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Siempre en la palabra de Dios. Decimos que la palabra de Dios es la verdad, por lo tanto, cualquier cosa que nosotros queramos o tengamos duda, vamos a buscar los principios bíblicos. Así que eso es verdadero. Bien, ¿vamos bien? ¿Estamos bien acá? En la página 17, ahí. ¿Por qué tengo 37? Porque estaban ahí corridos, me parece. No, más atrás debe ser. Sí, 17, ¿dónde estamos ahí? 12. Acá estamos, en el día 2. En la otra, no hay problema. Acá, mira, en la A tienes que marcarle la F. La B dijimos que era, la opción B era verdadero, ¿cierto? De corta. Vamos a la letra C. Dice, si no cotejo mis experiencias con las verdades de las Escrituras,
puedo arribar a un concepto distorsionado de Dios. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero, por supuesto. Hay muchas personas que interpretan de acuerdo a su propia experiencia o lo que ellos piensan que es Dios. Y claro, después empiezan a reclamarle a Dios cosas que Dios nunca dijo en su palabra. No hay ningún principio bíblico de lo que ellos esperan de Dios y después se desilusionan. Y muchas veces cuando uno habla con personas que están desilusionadas de la iglesia, de Dios, del Evangelio, tú empiezas a escarbar un poquito y te das cuenta que tenían ideas erróneas de Dios. Entonces uno tiene que decirle, pero eso que tú creías que era Dios y estabas esperando que Él te responda ciertas cosas, en realidad eso que buscaban no era Dios. Y hay que aclarar eso porque la gente se desilusiona de Dios cuando en realidad ese Dios que ellos crearon nunca ha existido. Vamos a la opción del inciso D. Dice, ¿puedo confiar en que Dios obrará en mi vida de manera similar a como lo veo obrando en las Escrituras? Verdadero, por supuesto. Por supuesto que Dios va a hacer las cosas que hizo en las Escrituras con los personajes bíblicos, también lo puede hacer conmigo. Y de hecho lo quiere hacer conmigo porque esa es la forma que Dios nos demostró cómo Él actúa, cómo Él obra, ¿cierto? No tenemos que... A veces hay personas que dicen, no, yo soy el consentido de Dios porque... O piensan que Dios a todos les exige una cosa, pero a ellos no le exige tal cosa. Esa idea distorsionada no es así. ¿Sí? Dios es justo, la justicia es uno de los atributos de Dios, por lo tanto Dios no tiene preferidos, digamos. Todos somos sus hijos, nos ama de la misma forma y Él es justo en ese trato. Claro, ahí tenemos un buen ejemplo, ¿ves? De algo que se dice, se cuenta, un momento específico, pero no es un principio, como vimos, no es un principio bíblico porque en realidad Dios en toda, y Jesús sobre todo en los evangelios y demás, estudiamos que todo el tiempo, en las cartas de Pablo, todo el tiempo nos está llamando al arrepentimiento, a reconocer a Jesús como Señor, que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, el que no cree en mí, etcétera, todos esos versículos que conocemos, entonces ahí vemos un principio que es general. Ahora, como lo que dice el pastor, ahí hay una excepción específica que se cuenta. Vamos a ver entonces cuál es el principio y cuál es la excepción. De esas cositas vamos a hablar ahora en este ratito, así que está buenísimo ese ejemplo. Bajamos en esta misma hoja donde dice la Biblia es su guía. Yo quiero leer ahí unos párrafos de lo que dice el autor. La parte de abajo dice, ¿cómo puede usted hacer de la Biblia su guía? Dice el autor, cuando yo busco la dirección de Dios, insisto en seguir las pautas que veo en la palabra de Dios. En la lección que vimos la semana pasada, Dios llama a las personas a seguirlo sin darles tantos detalles al comienzo. Sabemos que Él llamó a Abraham de esa manera y pregunta, ¿este es un modelo consistente en las Escrituras? Sí, vimos que era un modelo consistente porque ustedes pusieron un montón de otros ejemplos que hablaba más o menos parecido. En algunos casos Dios le dio más detalles, algunas personas cuando las llamó y los mandó a hacer algo, en otros le dio menos, pero no les dio a todos exactamente todos los detalles de lo que iba a pasar o de lo que iban a hacer. Entonces, ahí encontramos un principio bíblico. Pero, hablando de esto de la Biblia, ¿cómo podemos nosotros tomar la Biblia entonces como guía y sacar estos principios bíblicos? Yo le quiero dar nada más unos tips, no están acá escritos, los tengo de otra parte, de otros apuntes. Y, por ejemplo, vamos a decir que la Biblia, la palabra de Dios, tiene dos formas, dos intenciones. Una es la descriptiva y la otra es la prescriptiva. Todas estas cosas, si quieren irlo notando, lo van notando, y si no, después cuando vean el video. Una es descriptiva y la otra es prescriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la descriptiva es cuando la Biblia narra un hecho. No se está poniendo ni a favor ni en contra de eso que está diciendo, simplemente está diciendo esto pasó. Cuando, por ejemplo, hay personas que discuten que la Biblia avala, por ejemplo, la esclavitud, cuando dice, no sé, de hecho, es lo mismo que leíamos en la semana pasada, que Abraham a todas las personas a todos los siervos que él había comprado, o sea, sus esclavos, él también se los llevó. Entonces, gente lee eso y dice, ¿ves que la Biblia está a favor de la esclavitud? No, está narrando un hecho. Eso era algo común en ese momento.
nadie se escandalizaba por eso, la sociedad vivía así, lo está describiendo, no se está posicionando ni a favor ni en contra. Ahora, cuando decimos que la Biblia es descriptiva, es eso. Cuando decimos que es prescriptiva, es cuando sí nos da una pauta de cómo tenemos que hacer. Por ejemplo, no robarás. Eso es algo que lo vemos en las leyes que Dios le dio al pueblo hebreo, ¿cierto? Lo vemos después cuando el mismo Pablo en el Nuevo Testamento muchas veces enumera pecados, los ladrones, ¿cierto? Muchas veces lo nombra. Entonces tú puedes decir, entonces ahí sí, la Biblia se está posicionando y está diciendo, esto es malo. Pero no toda la Biblia es descriptiva y no toda la Biblia es prescriptiva, sino que hay que analizar eso, ¿sí? Estamos viendo esto por cómo nosotros podemos enfrentarnos a la palabra de Dios cuando a veces uno lee y dice, pero ¿esto qué quiere decir? Tenemos que primero pensar eso, ¿no? Si está describiendo un hecho nada más o está mandando a hacer algo. Otra cosa es lo que decía hace un ratito, que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando leemos y queremos buscar un principio bíblico, tiene que repetirse en otras partes de la Biblia, ¿cierto? Entonces, entre ella misma, como ya sabemos que son muchos autores de diferentes lugares, como dijimos, diferentes épocas, etcétera, pero hablan de lo mismo. Entonces, cuando se relacionan entre sí y están de acuerdo, tú dices, acá tengo un principio bíblico. Eso está bueno. Estos son tips muy básicos, algunos de ustedes seguramente ya lo saben, seguro, pero a veces nos ayudan para descifrar algunos pasajes de la Biblia, ¿cierto?, que pueden ser difíciles, nos pueden ayudar un poquito. ¿Qué más? Conocer los contextos. Eso también nos ayuda a nosotros para poder interpretar lo que dice la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con los contextos? Lo que estábamos nombrando recién, ¿cierto? Lo que decía el pastor. Las épocas, cómo se vivía en ese tiempo. Yo no puedo interpretar hoy, de acuerdo a cómo vivimos nosotros en nuestra sociedad, lo que pasaba en ese tiempo para decir si lo que pasaba en ese tiempo está bien, está mal. No, tengo que tratar de estudiar cómo vivía, cuáles eran las leyes sociales, qué era lo permitido, qué era lo que no se permitía, el contexto del idioma. La Biblia está escrita en arameo, en hebreo, en griego, ¿cierto? Entonces, ahora pensemos en este problema que se nos viene, que está escrito en esos tres idiomas, ¿cierto? El arameo ya no se habla, el hebreo se habla, pero muy diferente. El griego, por ahí, es el que más se mantiene, porque es las últimas cartas del Nuevo Testamento. Bien. Pero pensemos que eso después tiene que ser traducido a nuestros idiomas. Y de hecho, la Biblia que usamos comúnmente es la Reina Valera, que es una Biblia traducida del español de España. Entonces tiene un montón de palabras que nosotros no tenemos idea qué significan y están escritas en nuestro idioma. Por ejemplo, cuando dice, dar coces contra el aguijón. Tengo idea, ¿qué cosa será eso? Pero entonces, las nuevas, y de eso se han preocupado muchos intelectuales, nuevas traducciones nos ayudan un poco a eso porque ya se han ido amoldando a nuestro idioma. Ahora, pensemos en eso y pensemos que aunque hubiésemos entendido esas palabras, hay palabras que se dejan de usar. Ya no se usan más, aunque sean en el español. De hecho, nosotros en nuestro idioma acá, hay cosas que ya dice la gente que ya es grande y la confitería, por ejemplo. ¿Quién dice la confitería? Ya no se usa eso, ¿no? ¿Ah? ¿Tú lo usas también? Bueno, pero puede pasar, ¿sí? Sí. Exacto, sí. Exacto. Eso tiene que ver con los géneros literarios que tiene la Biblia, que también es otra cosa, porque cada uno de esos géneros, como dice el pastor, hay algunos que son cartas dirigidas a tal persona, tenemos los libros de los salmos, que son todas canciones, tenemos los libros de los proverbios, que son todos dichos populares, que lo recopiló el autor y los puso en un libro,
Y así un montón de cosas. Después lo que tenemos es que también la Biblia tiene dos sentidos de interpretación, que es el literal y obviamente el no literal, que puede ser simbólico, podríamos decir, ¿no? Y acá me quiero detener un poquito, a ver si a alguien le pica y se enoja, está perfecto. No, simplemente decir que a veces nos enfocamos mucho hacia uno de estos dos lados. Por ejemplo, cuando quieres interpretar literalmente algo, cometes el error de que si eso que está escrito, como decíamos recién, es un lenguaje poético, te vas a dar con la cabeza contra la pared porque no lo vas a entender. Por ejemplo, ¿qué ejemplo se le puede venir a la cabeza que puede ser una metáfora? Cuando Jesús dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, van a decir a este monte que se mueva de aquí a allá y se va a mover. Esa es una metáfora, obviamente, porque ni Jesús mismo se estuvo moviendo los montes de acá para allá, ¿cierto? Pero le está queriendo decir otra cosa, le está diciendo, si ustedes tienen un poco de fe, pueden hacer lo que sea, ¿cierto? Esa es una metáfora. Entonces, nos quedamos con la literalidad y hay gente que yo he escuchado, y aunque se rían, he escuchado gente que ha orado para que se mueva una montaña. Obviamente todavía están orando, y excepto que sea un terremoto, ahí se mueve, pero no sé si es por la oración de alguno. De que se mueve la montaña, pero no por la oración. Entonces, caemos en eso, la literalidad. O, por ejemplo, pensemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que mucha gente lo interpreta como completamente simbólico. Y ese es un error también. Estoy hablando de irnos al otro extremo ahora. Está el completamente literal y está el completamente simbólico. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se narran en Apocalipsis, cuando uno empieza a estudiar la historia, son cosas que sucedieron. Sí, metafóricamente lo quiso decir el autor, pero hay cosas que, no sé, por ejemplo, cuando decían el Papa es el anticristo. A todos los papas le han puesto el nombre del anticristo. Y de hecho algunos estaban esperando que ahora salga un papa negro porque ese sí que iba a ser el anticristo. O no sé, por ejemplo, la gran ramera, ¿no? Se habla ahí de una gran ramera y todos dicen, es la Iglesia Católica. La Biblia no dice que sea la Iglesia Católica. ¿Es la Iglesia Católica o no? Yo no lo sé, pero la Biblia no lo dice. Entonces, mucho cuidado en escuchar de repente a personas que ellos tienen una revelación especial y le atribuyen a la palabra de Dios cosas que no dice. Hay que tener mucho cuidado en eso, de ser completamente simbólico y de ser completamente literal. Hay que buscar ahí el equilibrio y por eso está bueno el tema de los contextos. No va a pasar nunca. Por más fuerza que le haga, no va a pasar. Exactamente. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, si nos ponemos a buscar, hay mucho. Si buscamos la forma de cómo Dios procede con las personas dentro de las Escrituras, podemos ver también cómo Él va a actuar con nosotros. Siempre va a ser así. Dios siempre va a actuar de la forma como lo ha hecho en toda la historia. Si en el fondo lo que narra las Escrituras es esto de cómo Dios, en su afán y en su amor por la humanidad, ha querido siempre acercarse al hombre. Y por otro lado narra cómo el hombre siempre hace las cosas mal y siempre se aleja de Dios. Entonces esa forma de Dios va a ser siempre la misma. Es y va a seguir siendo la misma, con amor, con misericordia, tratando de acercarse al hombre. Y así como actuó en la antigüedad, como vemos a través de los diferentes libros de la Biblia, los profetas, después del Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, todas esas formas, también de esa misma forma va a actuar con nosotros, porque ese es Dios. Y porque Él dejó como testimonio la palabra de Dios para que nosotros, las Escrituras, para que nosotros podamos conocer a Dios. Hubiese sido lindo para algunos de nosotros que nos gusta ver series, que el Señor hubiese dejado una serie de Netflix y diga, mírense esto y con esto ya saben todo de mí. Hubiese sido genial, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, a mí no me gusta leer. Y está bien, si no te gusta leer un libro, no te gusta leer novelas, está perfecto. Pero la forma que Dios nos dio, el testimonio de Jesús, es escrito. Entonces, por más que no te guste leer, si te enamoras del Señor y quieres conocer al Señor, no hay otra manera que no sea leyendo, lamentablemente. Pero si tienes ese amor, seguro que va a sobrepasar tus maneras y
y tu desgano que te da leer, y vas a decir, sí, yo quiero conocer al Señor. ¿Y dónde lo puedo conocer de forma más transparente? Es en la palabra. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí entonces? Bien. Hasta ahora vamos bien. Vamos en la pregunta número 2, estamos ahí mismo en la página 17. Y dice, lea las siguientes escrituras. Y acá yo creo que me ayuden. ¿Quién puede buscar Mateo 4, del 18 al 20? ¿Puedes, Vicky? Bien. Otro que busque Mateo 4, del 21 al 22. María Elena, ¿puede ser? Mateo 4, del 21 al 22. Mateo 9, versículo 9. ¿Quién más tiene? Ahí. Muy bien, acá atrás. Y Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 20. Pau, ¿tienes ahí tu Biblia? Buenísimo. Voy a leer primero y después ustedes leen sus versículos cada uno. Dice, vamos a ver en estos versículos de las Escrituras cómo Dios, en este caso Jesús, llamó a las personas a seguirlo. Vamos a anotar los nombres, así que en esa pregunta número 2, acá, vamos a ir completando, ahí vamos a ir completando lo que van a ir diciendo los versículos que van a ir leyendo los hermanos, ¿ok? ¿Quién tenía... ¿Quién tenía Mateo 4, del 18 al 20? Vicky, espérame, Vicky. Dice, vamos a anotar entonces los nombres de cada uno de esos en las líneas, ¿sí? Donde dice Mateo 4, 18 al 20, tenemos que poner el nombre de las personas a quien llamó Jesús sin darles tanto detalle. A ver, ¿qué dice Mateo? Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Exactamente. ¿Quiénes son los personajes ahí entonces? Simón y Andrés. Anótenle ahí en la línea entonces, Simón y Andrés. Y ahí vemos, ¿no? Otro ejemplo. Jesús los llama, le dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres y nada más. No es que le da detalle, mira, mañana vamos a empezar a tal hora y después almorzamos a las 5. No. Es eso nada más. ¿Quién tiene Mateo 4, 21 al 22? María Elena. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando el instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahí está. ¿Quiénes son los personajes ahí? Jacobo y Juan. ¿Estos eran los hijos de quién? Del señor llamado Zebedeo. Bien, vamos a Mateo 9, 9. Lo tenía la hermana acá. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Ahí está. Mateo estaba trabajando, ¿cierto? Del trabajo más deplorable que podía tener un judío, que era cobrar los impuestos a sus mismos compatriotas para dárselo a los romanos. ¿Han visto la serie de Chosen? Bueno, en uno de los, ya no sé qué temporada ni qué capítulo, pero en uno de los capítulos donde habla del llamamiento de Mateo, está muy, muy gráfico, muy lindo, porque Mateo está trabajando ahí y pasa Jesús y lo llama y deja todo tirado, no le importa, queda la plata ahí todo y se va con Jesús. Y claro, ahí Jesús tampoco no le da detalle ni nada. Dice, sígueme, y Mateo le siguió. Agarró viaje, como dicen los argentinos. Hechos 9, del 1 al 20. ¿Qué dice Pau? Saulo, respirando, estaba en el mar. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Bien, era largo, no sabía que era tan largo. Bueno, pero está buenísimo porque todo lo que dice no tiene desperdicio a esto mismo que estamos hablando. En primer lugar, ahí el personaje es Saulo, ¿no? O Pablo, póngale como quieran. Que me gusta mucho eso, que creo que lo decía la semana pasada, cómo Dios en muchas ocasiones cuando le habla a las personas y tiene un contacto, le cambia el nombre, le da una identidad diferente. A Pablo, a Israel, o sea, a Jacob, al mismo, ¿cómo?
a Pedro mismo, ¿cierto? Y en este caso, Pablo. Y claro, no le da mucha tampoco detalle acá, incluso así ciego y todo lo van llevando de la mano, así que no tiene idea de lo que va a pasar, pero cómo Dios, cuando le habla a Ananías, le dice en detalle lo que él quiere hacer, para qué lo escogió y lo que va a padecer incluso. El Señor lo tiene todo ya diseñado. Y eso también es algo que está bueno tenerlo en cuenta. Que aunque Él no nos da los detalles, pero Él no es que va improvisando sobre lo que nos pasa. Todo lo que nos pasó, lo que nos pasa y lo que nos pasará, siempre tiene un propósito. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ese propósito tiene sentido, recobra sentido. Yo una vez decía algo que escuché, que es una frase que me marcó mucho porque me sanó mucho, y es que en Jesús el dolor del ser humano tiene sentido. Cuando tú encuentras a Jesús, lo que padeciste, las cosas que a veces nos vienen a la mente, yo cuando era chico me hicieron esto, viví esto, ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué Dios permitió tal cosa? Todas esas cosas, cuando te acercas a Jesús, tiene un sentido y tú dices, era por esto, era para llegar a este fin. Y incluso muchos de nosotros todavía no hemos visto el fin que Dios tiene para nosotros, que es un fin de gloria, ¿no? De salvación. Entonces, Él no va improvisando sobre lo que va haciendo con nosotros. Él ya tiene toda la visión desde que nacimos hasta que vamos a morir, y todo eso tiene un propósito. Leemos la última parte, dice, en algunos casos Dios le dio más detalles que otros. Más adelante veremos el llamamiento de Moisés y notaremos que Dios le dio un cuadro de la tarea un poco más detallado de lo que por lo general hace. Sin embargo, las personas tuvieron que permanecer cerca de Dios para recibir diariamente la dirección. Para Moisés y los hijos de Israel, Dios proveyó la guía mediante la nube durante el día y la columna de fuego por la noche. A Pedro, Andrés, Jacob, Juan, Mateo y Pablo, las respuestas para las actividades que anteceden. Dios le dio muy pocos detalles de la tarea. A cada uno, fundamentalmente, les dijo, sígueme y yo te mostraré, ¿cierto? Vamos a la siguiente página. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esta sí que es una pregunta súper común y que todos deberíamos habernos hecho, y el que no se la ha hecho tiene que hacérsela en algún momento de la vida. Y el autor acá dice algo súper interesante, que en realidad cuando nosotros hacemos esta pregunta, no siempre todas las preguntas están bien hechas. Empecemos por ahí. No siempre todas las preguntas tienen un sentido lógico. Y él dice, la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No es la pregunta correcta. Me parece que la pregunta correcta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Así, hasta ahí nomás. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una vez que yo sé la voluntad de Dios, puedo ajustar mi vida a esa voluntad. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios se propone hacer en el lugar donde yo estoy? Al saber lo que Dios está haciendo, entonces puedo saber lo que yo necesito hacer. El enfoque siempre tiene que estar puesto en Dios, no en mí. Por eso cuando yo digo el propósito de Dios para mi vida, es como que Dios está al servicio mío y a ver qué es lo que Él va a hacer para que mi vida sea plena, feliz, porque ahí, cuando hago esa pregunta, para mi vida, le agrego eso, estoy enfocándome en mí, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios va a hacer para mí? En cambio, cuando yo digo, ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿O qué es lo que Dios quiere hacer? Ahí toda la atención está puesta en Él, y ahí yo me pongo en el lugar correcto de yo soy su siervo, y yo voy a actuar de acuerdo a lo que Él quiere hacer, y voy a ayudar en eso, en lo que Él me diga que haga, o cuando yo vea que necesito hacer algo para Él, lo voy a hacer. No sé si se entiende ahí más o menos la idea. Bien. ¿Cómo? Lo contrario a lo que le mandó a hacer a Saulo, que lo ignoraran y lo subestimaran. Claro. Lo que había hecho antes. ¿Cuántas veces se subestima? Sí. De lo que Dios quiere hacer con la persona. Exactamente. Sí. Y no sé si alguna vez yo he tenido la oportunidad de trabajar de ayudante o de asistente de otras personas. No sé, algunos si han tenido oportunidad de hacer ese trabajo en diferentes oficios, no importa, de albañil, de electricista en mi caso.
Y cuando trabajo con mi hermano, que es el que sabe, yo estoy ahí y estoy atento a lo que él está haciendo para ayudarlo, para hacerle su tarea más fácil, para acercarle alguna herramienta, pero primero tengo que tratar de ver lo que él está haciendo. Si él está trabajando y yo estoy acá con mi celular, obviamente que no voy a ser de ninguna utilidad. Y si es así, me lo va a hacer saber mi hermano. Seguro que va a ser así. Pero ese es precisamente el trabajo que nosotros necesitamos, o el espíritu que nosotros necesitamos tener cuando queremos servir al Señor. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y desde eso que Dios está haciendo, yo puedo, con los dones que Dios me dio, con los talentos, con las habilidades, con mi trabajo, y fíjate que ahí ya cambia completamente el sentido de lo que nosotros pensamos de nuestra vida. Porque muchas veces nos encerramos en que, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener un trabajo. ¿Para qué? Para que me compre mi casa, mi auto. Y después que tengo la casa, bueno, por ahí le pongo pileta a la casa. Y si tengo auto, lo cambio por uno mejor. Y hasta ahí. ¿Qué más? Bueno, 2 casas, está bien. 2 casas, una quinta. Y te va sumando ese tipo de propósitos en la vida. En cambio, cuando tú dices, mi vida completa, todo lo que hago es para el servicio de Dios y yo estoy disponible y dispuesto a lo que Él está haciendo, ahí cambia completamente, porque lo que yo hago de vender en mi negocio, o en mi caso, hacer clases, el que arregla la luz, el que es mecánico, todo lo que hago es para la gloria de Dios, ahí cambia completamente el sentido. Y eso no quiere decir que no pueda añorar y trabajar para tener lo otro que dije antes, no tiene nada que ver. No es que por eso voy a hacer voto de pobreza y no voy a valorar tener ciertas comodidades. No se trata de eso, simplemente se trata de poner las prioridades en orden, ¿cierto? Para que la vida tenga sentido. El ejemplo de Jesús. Vamos a leer Juan 5, 17, 19 y 20. Yo lo voy a leer más o menos rápido. Esto está ahí al costado de la hojita, la página 18. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Cuando quiero aprender a hacer la voluntad de Dios, dice el autor, no encuentro un mejor modelo que Jesús, ¿cierto? Durante sus 33 años sobre la tierra cumplió perfectamente cada tarea que Dios le asignó. Nunca dejó de hacer la voluntad del Padre, nunca pecó. ¿Le gustaría comprender cómo pudo Jesús saber y hacer la voluntad de Dios? Bueno, vamos a la pregunta número 3, que ahí tiene varias opciones también. Tenemos 4. Este versículo que leímos, estos versos que leímos de Juan 5:17, y vamos a responder lo siguiente. En la pregunta o en el inciso A dice, ¿quién está trabajando siempre? El Padre siempre está trabajando. Así que complétenle ahí, en el inciso A, póngale donde dice, ¿quién está trabajando siempre? El Padre. En el B, la pregunta es, ¿cuánto podía el Hijo hacer por sí mismo? Nada, dice el versículo, ¿no? Dice, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, lo que leímos recién. En la letra C, dice, ¿qué es lo que hace el Hijo? Lo que hace el Padre. Lo mismo que hace el Padre, ¿cierto? Y en la pregunta D, ¿por qué el Padre le muestra al Hijo lo que hace? Porque ama al Hijo. Si nosotros confiamos en el amor de Dios para nosotros, tenemos que tener en cuenta que el Señor nos va a ir mostrando qué es lo que Él está haciendo, para que nosotros hagamos lo mismo. Porque lo que hace el Hijo, o sea, lo que hace el Padre, hace el Hijo. ¿Sí? Y Jesús todo el tiempo está trabajando y haciendo cosas. Esta es una de las más claras afirmaciones de cómo Jesús sabía qué cosa tenía que hacer. Ya en la última parte dice, este modelo sirve para la vida personal y también para la iglesia. No se trata de un simple acercamiento paso a paso para saber la voluntad de Dios.
Viste que a veces dicen cinco cosas para hacer la voluntad de Dios. No estamos hablando de eso. Sino que describe una relación de amor mediante la cual Dios logra sus propósitos, los propósitos de Él, no los míos. Dios logra sus propósitos. Y el autor acá lo resume, y después en otros capítulos más adelante lo va a volver a mencionar de esta manera. Él lo resume de esta forma. Dice, observe Dios, dónde Dios está obrando y únase a Él. ¿Sí? Primero tratamos de ver qué es lo que Dios está haciendo y nos tratamos a unir a eso. Vamos a la página 19 ya, estamos por terminar. Dios siempre está obrando a nuestro alrededor, dice el título. Ahora mismo, Dios está obrando a su alrededor y en nuestras vidas. Uno de los problemas más grandes que tiene el pueblo de Dios es que mientras albergan un profundo deseo de tener una experiencia con Él, día tras día lo están teniendo a veces, pero no saben cómo reconocer esa experiencia, o sea, no saben reconocer qué es lo que Dios está haciendo. Al final de este estudio habrá aprendido alguna manera de cómo conocer claramente la actividad que Dios está haciendo en su vida y alrededor. El Espíritu Santo y la palabra de Dios nos van a instruir y nos van a ayudar a saber cuándo y dónde es que Dios está obrando. Una vez que nosotros sepamos dónde Él está obrando, ahí entonces ajustaremos nuestra vida para unirnos a Él. Usted experimentará cómo Él desarrolla su actividad a través de su vida. Cuando usted entre en esta clase de relación íntima, que es una relación de amor, repetimos, entonces sabremos y haremos la voluntad de Dios. Y ahí tendremos una experiencia con Él como nunca antes. Dice el autor, yo no puedo lograr eso en su vida. Solo Dios puede llevarlo a esa clase de relación. ¿Sí? Entonces pensemos en esto. Ya estamos yendo un poco más profundo de que solamente Dios nos hable y nos dé instrucciones para hacer o no hacer algo, sino que estamos hablando de que eso sucede, ¿por qué? Porque Dios nos ama, porque hay una relación de amor de Dios con nosotros. Y cuando hay una relación de amor, como decíamos en la primera clase como de introducción, hay comunicación, por supuesto. En todas las relaciones de amor tiene que haber comunicación. Y eso es lo que Dios siempre ha querido con el hombre, busca intimidad. O sea, en la Biblia lo vemos todo el tiempo, el Señor buscando tener esa relación íntima, personal, con su pueblo. Y hoy su pueblo somos nosotros. Entonces está ese interés de Dios. Él siempre está haciendo cosas, siempre está obrando. La cosa es que nosotros sepamos cuándo y dónde y podamos meternos en eso. En la pregunta número 4, que está mismo ahí en la página 19, dice, vea el diagrama de la página 24. Está bien, yo sé que hay algunos que no tienen la página 24 todavía, no se preocupen, que ahí hay un dibujo que lo vamos a estar estudiando en todas las clases más adelante, así que no pasa nada que no lo vean ahora. Pero dice, haga personal la primera declaración y escríbala a continuación usando mí en lugar de usted. Porque ahí en el dibujito dice usted tal cosa, usted tal cosa. Entonces lo que vamos a poner ahí es lo que está escrito acá en la pizarra en el número 4. Yo lo leo, si quieren para que lo pongan, dice, Dios siempre está trabajando alrededor de mí. Esa es la frase que va en toda la línea de la pregunta número 4. ¿Sí? Dios siempre está trabajando alrededor de mí. Ahí, en la pregunta número 4. Dios siempre está trabajando alrededor de mí. Esa es toda la frase completita que va en esa línea. Esto para que nos recordemos siempre que Dios está haciendo cosas. No es que Él se durmió, no es que a Él no le interesa. A veces tenemos esos pensamientos, ¿no? Sobre todo cuando vemos la noticia, dice, pero ¿por qué Dios no hace nada en esto? Mira esos países, cómo están viviendo. Escuchamos una noticia fea por ahí de algún vecino, dice, pero ¿cómo el Señor no interviene? No, Dios siempre está atento a todo lo que pasa. Bien, ¿vamos hasta ahí entonces?
Como resumen, ya finalizando esta clase, esta es la clase número 2 de la unidad 1. Dice, resumen, observaré las Escrituras, esto lo vamos a decir cada uno de nosotros después, ¿cierto? Como a modo de compromiso personal, por supuesto. Observaré las Escrituras para ver lo que Dios dice y cómo Él obra. Tomaré mis decisiones y evaluaré mis experiencias fundamentándome en los principios bíblicos. No en lo que a mí me parece, no en lo que yo creo, no en lo que a mí me gusta, sino que en lo que dice la Biblia. La Biblia es mi guía de fe y de práctica. Otra cosa que podemos sacar como resumen es, la pregunta correcta no es el propósito de Dios para mi vida, sino que el propósito o cuál es la voluntad de Dios. Simplemente así. Otro punto que podemos tener como resumen de esta lección es observar dónde está obrando Dios para unirse o para unirnos a Él. Y obviamente lo que siempre vamos a tener en cuenta es que Dios siempre está obrando, ¿cierto? Siempre está haciendo cosas. A veces lo vemos, a veces no lo vemos, a veces nos cuesta notarlo y eso es lo que queremos tratar de aprender en este estudio, es cómo podemos notar dónde está obrando Dios, qué es lo que está haciendo para nosotros poder ahí ajustarnos a